Muy buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública y la Coordinación Nacional Resiliencia del Centro de Referencia de la Cruz Roja costarricense les saluda y le damos la más cordial bienvenida al webinario Centros Educativos Seguros y Primeros Auxilios Comunitarios. Se espera que el contenido de este evento aporte con el más fortalecimiento de capacidades y agradecemos su valiosa presencia. Es importante indicarles que no se abordarán temas respecto a maniobras de primeros auxilios específicamente, ya que no es una temática que puede darse en línea, porque requiere de modo demostración y de práctica, con la supervisión directa de un instructor que pueda corregir estas maniobras. Lo anterior responde a una actividad de forma presencial. Este webinario tiene como objetivo preparar a los integrantes de los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y comunidad educativa para contribuir con centros educativos seguros y el manejo en primeros auxilios comunitarios. Les habla Lizeth Viales, quien les acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con la presentación del representante de Cruz Roja costarricense y al final se desarrollará la atención de las consultas realizadas por medio del chat, para lo cual los invitamos a irlas anotando. Seguidamente le damos la bienvenida al señor Mariano Gómez Ávila. Adelante, don Mariano. Bueno, muy buenos días a todas y todos a este, a este webinario de Centros Educativos Seguros. Estamos seguros de que este será de mucho provecho para el trabajo que ustedes realizan dentro de los centros educativos y cumplir así con, con la legislación existente. Vamos a ver que todo esto está respaldado pues, por la ley 8488. Sin embargo, vamos a iniciar. Vamos a responder tres preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué hace un centro educativo? Ser seguro. La segunda pregunta que vamos a trabajar es, ¿qué es un plan de gestión de riesgo de un centro educativo? Y la tercera es, ¿qué características en términos de primeros auxilios debe tener un centro educativo para mantener la seguridad de la comunidad educativa? Pues así las cosas, la bienvenida a todos ustedes y pues pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, Esta actividad tiene como objetivo tal y como fue comentado, pues preparar a las personas integrantes de los comités regionales e institucionales para la gestión de riesgo, representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y comunidad educativa para contribuir con centros educativos seguros y el manejo en primeros auxilios comunitarios. Es importante, es importante una cosa. Aquí vamos en varias direcciones. ¿Por qué es importante conocer esto? Em, Antes de pasar con el resto de diapositivas, es importante tomar en cuenta que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está integrado por todas las instituciones. Está integrado por todas las instituciones del Estado y algunas instituciones, pues, que no son del Estado, como la Cruz Roja costarricense. Ellas conforman la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Em, Existe algo que se llaman instancias de coordinación. El Centro de Operaciones de Emergencia, en una emergencia nacional, él se activa y tiene un representante tomador de decisiones de cada uno de los sectores. Y precisamente el Ministerio de Educación Pública forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Ese modelo de coordinación se repite a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. Eso significa que a nivel regional, cuando se establezca para una emergencia un centro coordinador de operaciones, ahí nosotros como Ministerio de Educación Pública estamos presentes, precisamente para conducir lo pertinente a nuestras áreas de trabajo en términos de una emergencia. Y de la misma forma en una municipalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que conocer el desenvolvimiento de una emergencia y también los centros educativos que tienen planes
de gestión de riesgo. ¿Para qué? Para saber si cuando estamos frente a una emergencia, ese centro educativo será una preocupación o será una fortaleza en el desarrollo de la emergencia. Por eso es tan importante que nosotros como comunidad educativa estemos preparados y desarrollados en términos de gestión de riesgo. Entonces, por eso habla ahí de las personas que son representantes del MEP en los comités municipales de emergencia, porque es importante que pues estas personas sepan cuáles son sus centros educativos que tienen planes de gestión de riesgo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo y cuáles no lo tienen y necesitan apoyo. Ahora bien, vamos a la primera pregunta y esta está en la siguiente diapositiva. ¿Qué hace a un centro educativo ser seguro? Bien, un centro educativo es seguro si sigue una ruta de acciones como lo vemos en la siguiente imagen. Es seguir una ruta con 4 etapas. Ahora bien, estas etapas, cada una tiene una serie de pasos. La primera etapa que nosotros pues podemos aislar acá es la participación de la comunidad educativa. Eso no es solamente trabajo de una persona que se desempeña que se desempeña en la dirección, no es el caso de un solo funcionario docente que está en su día a día, en sus tareas, no es el caso de una persona que se desempeña en labores administrativas, no es solo el caso de la Junta de Educación, es de toda la comunidad educativa la que tiene que participar en este tipo de planes, mediante los diferentes mecanismos que tienen para integrarse. Ahora, en esta ruta de acciones, en esta ruta de etapas, es necesario comprender los riesgos, comprender nuestros riesgos para poder adelantarnos. Eso es como cuando cuando tenemos una persona delincuente en una comunidad. Lo que tenemos que hacer, pues, o lo que usualmente se hace, y lo hemos visto durante mucho tiempo, es pues conocer si esta persona pues puede hacernos daño. Y para eso a veces hay retratos hablados que a veces hace, por ejemplo, el organismo de investigación judicial. Mire, este es el ladrón, esta es la persona que nos hace daño. Entonces, cuando hacemos ese retrato hablado, pues ya nosotros podemos empezar a prepararnos. Lo mismo, los riesgos son todos estos factores que pueden a nosotros, pues, causarnos algún tipo de daño. Entonces, entre más los conozcamos, más podemos prepararnos y comprenderlos. Conocer, conocer al amigo y conocer al enemigo es fundamental para nosotros poder, pues, prepararnos y sufrir la menor cantidad de daños. Gestión de sus riesgos es la siguiente etapa de esta ruta. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo los vamos a administrar? Y al final, ¿cómo gestionar nuestro aprendizaje para poder continuar en una ruta segura? Y ahora sí, vamos a la primera etapa. La primera etapa tiene un paso. Vamos a la siguiente diapositiva, que es precisamente este tema de la participación de la comunidad educativa. ¿Quiénes somos la comunidad educativa? Pues somos todos, personal docente, personal administrativo, personal de dirección, los padres de familia que están preocupados por el centro educativo, las personas estudiantes, todos ellos forman parte de la comunidad educativa. Todas aquellas personas que están alrededor de un centro educativo son quienes forman parte de esta comunidad. Y precisamente el paso uno es la organización. El paso uno es la organización, como lo vemos en la diapositiva que continúa. Ahora, esto no se da solo. Tiene que haber una motivación de la participación de la comunidad educativa para organizar una figura que se llama Comité Institucional de Gestión de Riesgo. Y esto está respaldado en el artículo 10 de la Ley 8488, que estas instancias de coordinación pues deben estar presentes en todas las instituciones del Estado. Entonces, esta comunidad educativa se organiza en una figura que es la que lleva la conducción del riesgo en el centro educativo.
Y como comentamos anteriormente, pueden participar pues todas las personas y alguien que represente a alguno de los sectores de la comunidad educativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mediante llamados, mediante asambleas, mediante selección, en fin, existe una gran cantidad de mecanismos participativos con los que nosotros podemos, em, integrar o realizar un comité institucional de gestión de riesgo. A veces el tema de la participación, lo único que falta es un poco de motivación. A veces hemos estado entrando en algunos tiempos en los que la indiferencia pues es lamentablemente parte del diario vivir, pero más allá de esto es por nuestras ocupaciones diarias. Sin embargo, con una motivación adecuada podemos lograr una participación comunitaria efectiva para lograr formar un comité institucional de gestión de riesgo que sea realmente representativo. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, ¿qué necesitan los aspectos o qué aspectos de organización a partir de ese comité debemos de plantearnos? Bueno, dentro de esos aspectos está el compromiso de la educativa en poder gestionar todos los sectores. Está el proceso de organización, que este proceso de organización debe contar con, em, con algunos elementos importantes. Y la redacción del plan. No debemos confundir el plan de gestión de riesgo global con el plan de acción, que al final viene siendo una estrategia de respuesta. Son dos cosas pues diferentes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de esos componentes del proceso de organización. En el proceso de organización tenemos los componentes que son la coordinación general, una coordinación general de este comité y una subcoordinación. Y después viene la coordinación de 4 áreas importantes em, que desarrollan el trabajo, que son las áreas de planificación, operaciones, logística y administración y finanzas. Esto está basado en un modelo de gestión que se llama sistema de comando de incidentes. Pero realmente más allá de esto son áreas administrativas que nos ayudan a conducir eficazmente cualquier proceso de organización de gestión de riesgo. Entonces, cada una de estas áreas se encargará de hacer, pues, se encargará de desarrollar el trabajo de realizar de acuerdo con su tópico. Ahora, ¿dónde está esto, Mariano? Me puso usted decir, bueno, esto está en una guía que tiene la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que se llama Guía para la elaboración de planes de gestión de riesgo en centros educativos. Esta guía la podemos tomar y la podemos desarrollar. Ahora, ¿existe capacitación adicional? Correcto. La Cruz Roja Costarricense, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, brinda capacitación con todas estas herramientas para que, pues, primero no nos tal vez abrumemos con tanta información en el cómo hacerlo, que pues si aquí lo necesita algún tipo de centro educativo, pues em, podemos entrar en contacto para realizar alguna capacitación al respecto. Bien, ahora, dentro del área de planificación, pues está todo el manejo de la información y la redacción de los planes y los procedimientos que vamos a tener, así como el control de los recursos. Las operaciones está la puesta en marcha de todas las diferentes áreas que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en una emergencia, tenemos que hacer cosas como evacuar, tenemos que hacer cosas como tal vez apagar algún tipo de incendio, brindar primeros auxilios, restablecer el agua, por decir algunas cosas. Entonces, dentro de operaciones se encuentran sectores de trabajo o equipos de trabajo que van a desarrollar esas tareas. Dentro de la logística, pues está todo lo pertinente, por ejemplo, a las mejoras del centro educativo y a los insumos que necesitan los equipos para trabajar. Y pues administración y finanzas está pues toda la parte financiera y de control del trabajo que realizan el resto de áreas. Dentro de esta área de operaciones,
les comentaba que hay un equipo de trabajo, o sea, o que hay equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo van a tener características específicas. Por ejemplo, les hablaba de los equipos de trabajo, también se les ha conocido durante mucho tiempo con el nombre de brigadas. Entonces, bueno, la brigada de atención de incendios, pues ellos se van a especializar en poder controlar focos de incendio que puedan ocurrir en el centro educativo. La brigada de evacuación, ¿qué ocurre con un sismo? Bueno, la brigada de evacuación se va a encargar pues de todo lo relativo a los procedimientos de evacuación hacia una zona segura. Y la brigada de primeros auxilios se va a encargar de las personas lesionadas. Y vamos a profundizar precisamente en este tema dentro de algunos momentos. De hecho, pasemos a la siguiente diapositiva, hablemos un poco de, de una de las especialidades de la casa, los primeros auxilios. Bien, este equipo de trabajo, para poder desarrollarlo, y vamos a ver en el transcurso de los pasos que necesitamos realizar, em, vamos a navegar por ello. Sin embargo, vamos a adelantarnos un poco y vamos a hablar primero de esta brigada de primeros auxilios. Siguiente, por favor. ¿Quién necesita una brigada de primeros auxilios? Bueno, lo primero es una persona que coordine. Un, recordemos los componentes de la administración: son planificación, organización, dirección y control. Siempre tenemos que tener una persona que dirija en todo. Siempre tiene que haber un responsable, porque las cosas no se dirigen solas. Entonces, lo que necesitamos es una persona que coordine y personas que sepan de primeros auxilios o que vayan a saber de primeros auxilios y se apunten y que les guste el asunto. ¿Por qué? Porque dentro de esto, dentro de esta conformación de equipos de trabajo en la comunidad educativa, podemos tener de todo. Hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta ver sangre, o si yo veo a alguien que está sufriendo, yo también me pongo a llorar. Entonces, necesitamos personas pues que tengan esa vocación para poder integrar este equipo de trabajo. Eso es lo que necesitamos. Y eso dentro de este proceso de organización, pues aquí lo vamos a encontrar. Em, Usted me puede decir, levanto la mano y digo, em, mire, Mariano, viera que mm, pueden los estudiantes participar y formar brigadas de primeros auxilios. Por supuesto. De hecho, hace muchos años existía la Cruz Roja Escolar y la Cruz Verde. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Y algunas de estas personas, pues la Cruz Roja local colaboraba para poder brindarles algunos conocimientos en primeros auxilios. Entonces, esto es posible. Esto es posible. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva para, aparte de eso, ver qué necesitamos nosotros para poder formar esta brigada de primeros auxilios. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Adelante, por favor. Bueno, necesitamos botiquín, necesitamos botiquín y necesitamos equipamiento. Entonces, resulta que, que un centro educativo también es un centro de trabajo. Entonces, como todo centro de trabajo, también tiene una serie de especificaciones a la hora de, pues, tener sus implementos de primeros auxilios. Entonces, un botiquín de primera intervención con el que podemos hacer y controlar algunas maniobras básicas. Por ejemplo, para controlar un sangrado, no, usted no tiene que ir a la cocina y sacar el paquete Café Rey. No, eso no. Tiene que ir a su botiquín de primeros auxilios y sacar primero los implementos para que la persona que va a atender a la persona lesionada pueda protegerse, como guantes. Y después de eso tiene que tomar sus otros implementos para hacer el control de sangrados. Mire que apósitos de gasa, mire que rollos de gasa para hacer el vendaje, su espadadrapo para poder fijarlo. En fin, las personas que realizan trabajos de primeros auxilios, o para nosotros es muy importante, y eso, si usted se lo pregunta a cualquiera que trabaje en respuesta a emergencias, algo importante es la seguridad de nosotros mismos. Y algo importante es la identificación. Pueden contar con un chaleco, con un brazal que los identifique a la hora de que están brindando atención.
Y este equipamiento pues debe estar disponible. ¿Qué más podemos tener? Bueno, dependiendo del tamaño del centro educativo, podemos tener una camilla, podemos tener equipo para poder inmovilizar de acuerdo con las capacidades que vaya a tener el centro educativo. Eso es importante. El tamaño del equipo, lo que vayamos a tener, el tamaño de la brigada y los conocimientos van a ir en función del tamaño y de la cantidad de personas y de la valoración del riesgo que hagamos en el plan. Entonces, eso lo van a definir las amenazas y lo va a definir el diagnóstico de riesgo que vamos a ver más adelante. Eso va a ir en función de eso. El siguiente punto, por favor, la siguiente diapositiva. Y algo clave que nosotros necesitamos o que necesita la brigada es entrenamiento. El entrenamiento es parte de los conocimientos que nosotros pues debemos de acceder y hay diferentes tipos de entrenamientos. Hay desde entrenamiento de primeros auxilios que se llaman primeros auxilios comunitarios, que son los que podemos acceder y que nos brinda incluso la Cruz Roja Costarricense, o hay entrenamiento también para brigadas que es un poco más amplio y que pues nosotros podemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los aspectos o cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos? Bueno, al formar nosotros parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pues también tenemos una calendarización hecha por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Por ejemplo, nosotros tenemos fechas para realizar un simulacro. Entonces, parte del entrenamiento puede verse evaluado en un simulacro y vamos a hablar de ello más adelante. Ahí estoy viendo que están surgiendo preguntas, ahí las estoy viendo donde van apareciendo en el chat, súper interesantes que vamos a poder satisfacer al finalizar esta parte teórica del webinar. Entonces tenemos, repasando esto, necesitamos persona que coordine, brigadistas, la gente que puedan tener esa capacidad de enfrentar emergencias y poder brindarle los primeros auxilios que necesita una persona en una situación de emergencia. Necesitamos botiquín y equipamiento y necesitamos entrenamiento. Esas son las tres cosas básicas que necesita el equipo de primeros auxilios para poder funcionar. Ahora, Mariano, una pregunta. ¿Una persona de una brigada puede estar en varias? Bueno, sí, puede estar en varias, el centro educativo es muy pequeño, sin embargo, por ejemplo, una persona que esté en la brigada de evacuación, imagínense que al mismo tiempo esté sucediendo una situación de primeros auxilios. Eh, el tema de primeros auxilios también no debe ser parte solamente de la brigada. Entre más personas sepamos de primeros auxilios, pues es pues mucho mejor para todos, porque este es conocimiento que se tiene que multiplicar dentro de la comunidad. Todos podemos llegar a poder aportar ante una situación de emergencias. Sin embargo, la voz cantante sí la va a llevar la brigada. Entonces, pues esto puede ser un tema que podemos dispersar a lo interno del centro educativo. Los estudiantes, las personas estudiantes pueden participar. Sí, pueden participar de ser o de pertenecer a una brigada de primeros auxilios como lo habíamos visto anteriormente. Siguiente diapositiva que viene relativa a la redacción del plan de gestión. En esta, en esta redacción del plan de gestión, como les comentaba, hay un grupo grande de cosas. Está el plan de gestión, que es pues un documento grande que empezamos a hacer desde esta parte de participación comunitaria, porque necesitamos una serie de cosas, de insumos para hacerlo. Y en esto, para una persona, puede llegar a ser complicado, porque el plan de gestión tiene cosas como eh, información secundaria o información oficial. Entonces, donde yo necesito, pues, tal vez antecedentes físicos, geográficos del centro educativo, cantidades de personas que transitan en el centro educativo, cuánto es el personal docente, cuántos son los estudiantes dentro de todo lo que se mueve, tales como proveedores que llegan, en fin, necesito sacar toda esa pequeña estadística. Y todo eso sale de reuniones, de sesiones de trabajo, de concertaciones para hacer un
para hacer bloques de información que van a ser parte de este plan de gestión. Entonces, a partir de ahí, esa redacción del plan debe de, pues debe de tener una serie de insumos que pues necesito el aporte de varias personas. Por eso es importante que la participación comunitaria quede respaldada en este plan. Entonces, a partir de aquí el plan o la redacción del plan va a ser un proceso continuo que vamos a llevarlo hasta el final con el resto de actividades, como son la siguiente. Con estos pasos, este proceso participativo en donde iniciamos, conformamos un plan o un comité, establecimos equipos de trabajo en cinco áreas, perdón, una de coordinación, una de planificación, operaciones, logística, administración y finanzas, y empezar este proceso de redacción del plan, vamos a la siguiente etapa, que es la comprensión de nuestros riesgos. Esta etapa tiene también un paso que es el diagnóstico. Y para eso vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a un proceso de diagnóstico. Y el primero es la identificación de amenazas de centro educativo. Bien, ¿qué es una amenaza? Bien, una amenaza lo podemos colocar como problema, lo podemos colocar como el peligro que podemos nosotros tener. Y la amenaza o este peligro al cual vamos a estar expuestos, este peligro debe ser claramente identificado. Ahora, ¿podemos tener más de una amenaza en el centro educativo? Sí, claro, podemos tener más de una amenaza. Por ejemplo, podemos tener una amenaza que sea la más común, inundación. Ok, bueno, tenemos una amenaza de inundación en el centro educativo, pero también podemos tener otras amenazas que pueden ser de origen, pues, de origen natural o incluso amenazas causadas por el hombre. O que tal vez, por ejemplo, el centro educativo esté en un sector donde hay mucho campo, y tenemos por un lado cañales y tenemos por otro lado otras plantaciones. Tenemos esas realidades dentro de nuestro país. Eh, en este caso, la identificación o una amenaza que podría ser, mire, podemos tener incluso un incendio forestal que vaya por la ocurrencia del viento que vaya a afectarnos y pues pueda causar algún riesgo como el riesgo de intoxicación por humo en nuestro centro educativo. Entonces, tenemos que empezar a identificar cuáles son esas posibles amenazas que pueden llegar a causarme daño en algún momento. Siguiente paso, siguiente diapositiva. La identificación de las condiciones de vulnerabilidad del centro educativo. Ok, ¿cuáles son esos problemas en el centro educativo que pueden hacerme que yo esté más expuesto al peligro? Que yo esté más expuesto a ese peligro. Ahora, condiciones, eso se llaman condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué me hace exponerme a ese peligro? Ahora bien, ahora bien, dentro de esas condiciones de vulnerabilidad eh, pueden estar aspectos como falta de organización, como que el centro educativo esté deteriorado, como que las personas tengan falta de interés, como que tenga pocos recursos. Entonces, esos son condiciones de vulnerabilidad. Ahora, contrastando todo lo anterior, tenemos la identificación de las capacidades del centro educativo frente a estas amenazas. Entonces, condiciones de vulnerabilidad, aquello que me expone al peligro, y también están las capacidades frente a estas amenazas. Entonces, un balance entre estas dos me va a hacer algo que se llama el riesgo, que me va a generar las condiciones de riesgo que son precisamente la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva me habla acerca de
las condiciones de riesgo o el nivel de riesgo. El nivel de riesgo me va a definir o me va a decir mediante métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos me va a dar esa evaluación. Ahora, existen muchas herramientas con las cuales nosotros podemos hacer esta evaluación del riesgo y podemos darle una medida del riesgo. Usualmente, la cantidad de capacidades versus la cantidad de vulnerabilidades me va a dar un balance de riesgo y podemos darle una puntuación. Claro que sí, claro que podemos darle una puntuación. Ahora, es importante que nosotros sepamos que entre más capacidades logremos desarrollar, va a ser menor el nivel de riesgo que tengamos. Ahora, Mariano, sí, pero no me queda claro qué es el riesgo. El riesgo es el daño que podamos sufrir ante una amenaza. Es precisamente esa probabilidad de sufrir daños. Entonces, ¿cuáles pueden ser los daños que me lleguen ante por ejemplo, ante un incendio cercano? Ah, no, mire, es que las personas pueden intoxicarse. Ese es el daño, la intoxicación, las secuelas que puede tener el humo en las personas. Sí, mire, es que se me puede inundar parte del centro educativo. Muy bien, entonces la pérdida de equipos que yo necesite para la utilización de la educación en el centro educativo puede ser parte del riesgo. Entonces, de eso se trata el riesgo, las posibles pérdidas, los daños, las consecuencias ante la ocurrencia de una amenaza. Este proceso de diagnóstico tiene pues una serie de elementos, tiene una serie de elementos en donde yo tengo que identificar, tengo que analizar, tengo que llenar cuadros y tablas mediante una serie de herramientas. Esta serie de herramientas van a estar identificadas mediante mecanismos de capacitación y también en la guía. Sin embargo, en las capacitaciones que brindamos en la Cruz Roja, aprendemos a identificar mediante ocurrencia histórica de los fenómenos, mediante actividades anuales que podrían eh, generarme tanto capacidades como amenazas, así como otras cosas que podamos identificar que afecten una u otra actividad del centro educativo. Entonces, hay herramientas que son para medir, eh, para identificar amenazas, tenemos otras herramientas para identificar vulnerabilidades, otras herramientas para identificar las capacidades y los recursos y otras herramientas para poder darle una valoración a cada uno y tener una valoración del riesgo adecuada. Ya cuando esto nos sirve para poder tener el retrato hablado del pillo. Entonces, el pillo es eso, la amenaza. El pillo es la amenaza. Entonces ya lo tenemos mapeado, ya lo tenemos identificado y ya le sabemos cuáles son sus artimañas. Entonces, a partir de ahí viene la siguiente etapa, que es una etapa ya no es de identificación o de diagnóstico, sino que es de construcción. En la siguiente diapositiva viene el nombre de esa etapa. La siguiente etapa es la gestión de los riesgos del centro educativo. La gestión de los riesgos del centro educativo, pues igual aquí sí tenemos varios pasos. Y el primer paso es la elaboración del plan de acción. ¿Qué tiene el plan de acción? Y vamos a la siguiente diapositiva para poder determinar cuáles son estos componentes o cuáles son estos pasos que nosotros debemos de seguir. Ya una vez tenemos todas esas vulnerabilidades que son todas aquellas cosas con las cuales me exponen a la amenaza, tenemos que empezar a plantear propuestas. Tenemos que empezar a plantear propuestas de acciones de reducción de riesgo. Muy bien, ¿cómo vamos nosotros a reducir el riesgo en nuestro centro educativo? ¿Cuáles son las acciones de preparativos y respuesta? Mire, es que necesitamos aquí, por ejemplo, acciones de reducción de riesgo, podemos empezar a capacitarnos, podemos empezar a revisar, de hecho, el diagnóstico son en sí mismas acciones de reducción de riesgo. Acciones de preparativos y respuesta. Ah, no, mire, es que la brigada de primeros auxilios ya vino la Cruz Roja, dio capacitación, pero nos dimos cuenta que necesitamos una camilla y un botiquín que, porque el que tenemos está muy viejo y roto. Entonces, eso son acciones de preparativos y respuesta. Ah, sí, pero también tenemos que saber
¿Cómo vamos a activarnos? ¿Cuáles son esas acciones de recuperación que vamos a hacer cuando ocurra la amenaza que nosotros pues tenemos? Este plan de acción tiene que tener mecanismos y procedimientos, porque vamos a ver que la guía de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tiene una serie de componentes que necesitamos empezar a trabajar. Habíamos hablado, por ejemplo, de un equipo, de un comité de gestión de riesgo. Cuando ocurre una emergencia, este equipo de gestión de riesgo necesita organizarse para poder administrar esta emergencia. Ahora, esto va a necesitar de un mecanismo para que todos estén de acuerdo en juntarse y empezar a trabajar. Eso necesita un mecanismo de activación. Ahora, ¿cómo definir los avisos de alarma dentro del centro educativo? Eso también tiene otro mecanismo. ¿Cuál va a ser el mecanismo con el cual la brigada o el equipo em, o el equipo de, por ejemplo, de evacuación va a empezar su trabajo y va a terminarlo? Ah, ok. Ese equipo, esos detalles son los que vienen en los mecanismos y procedimientos. No dejar nada a la ligera. Ahora, dentro del plan también tiene que venir planteado cómo vamos a evaluar el trabajo, perdón, cómo vamos a evaluar los daños y cómo vamos a hacer acciones de recuperación. Porque tenemos dos grupos de cosas, la evaluación de daños y el análisis de necesidades y las acciones de recuperación. ¿Qué pasa si nosotros perdimos 15 pupitres en una, en una inundación? ¿Cómo nos vamos a recuperar ante eso? Eso debe estar planteado en un plan. Entonces, parte de este plan es, de acuerdo con las realidades del centro educativo, cómo vamos a poder realizar, realizar estas acciones de recuperación. Siguiente diapositiva, por favor. El paso 4 es acondicionar. Ya vimos que necesitamos un plan, ya vimos que planteamos acciones. Las labores de acondicionamiento del centro educativo están desarrolladas en el orden físico, ¿ok? Se debe tomar en cuenta los entornos básicos de accesibilidad del entorno. Recordemos que hay una ley de accesibilidad en la que pues debemos de tomarlo en cuenta para poder hacerlo. em, y para poder realizarlo, a veces lo primero es, no tenemos presupuesto. Sí, pero para eso es la comunidad educativa. La comunidad educativa debe tomar parte y poder pues gestionar la mejora en los centros educativos. Entonces es parte del trabajo pues de involucramiento, y entre más participación y más capacidades pueda tener esta comunidad educativa, pues vamos a poder llegar a buen puerto. Identificar las áreas donde vamos, por ejemplo, a realizar una evacuación, cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas que necesitan una mejora, dónde va a estar el equipo de primeros auxilios, dónde están los extintores y dónde está la señalización. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de acondicionar de acuerdo a las normas de salvamento y seguridad. Por ejemplo, las señales no es algo que yo vaya a lograr imprimir y mandar a fotocopiar. No, ellas existen una norma para que todas las personas puedan estar seguras. Y de acuerdo con las conductas que tienen las personas de evacuación, así deben estar. Y cumplir mecanismos de accesibilidad. Por ejemplo, la visualización debe ser accesible, clara, inclusiva, hacia todas las personas que puedan estar en el centro educativo a la hora de una emergencia. El siguiente paso. El siguiente paso en la siguiente diapositiva es capacitar. La institución debe proveerse de formación y capacitación para los miembros del comité a la hora de poder saber administrar una situación de emergencia, así como los equipos de trabajo con base en la valoración del riesgo. Ahí vamos a establecer prioridades. ¿Qué vamos a capacitar primero? Mire, es que aquí tenemos severos problemas de infraestructura que poco a poco estamos trabajando. Sin embargo, como no se han mitigado estos temas, entonces yo creo que la prioridad sería capacitación en caso de un incendio. Entonces le vamos a dar prioridad a la brigada de incendios.
Entonces allá nosotros venimos y pues gestionamos la capacitación, que puede ser con empresas privadas o bien con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que nos apoye con el tema de la formación de la Brigada de Incendios. Entonces esos son detalles que nosotros que podemos indicar con base en las prioridades. Siempre, todo plan va a tener prioridades. Una de las capacitaciones importantes a la hora de administrar emergencias, pues es como lo repetí ahora, el sistema de comando de incidentes y esa pues debe ser parte de las formaciones que tiene que tener el comité. Esta capacitación, pues podemos igual gestionarla con muchísimos actores y si la comunidad educativa, pues no conoce o no, tal vez no tiene ese tipo de conexiones, pues a veces es importante buscar a quienes logren tener estas conexiones. Vamos a la siguiente diapositiva para el siguiente paso, que es ejecutar, que es la ejecución y la puesta en práctica de todas las acciones que fueron planteadas en el plan de gestión de riesgo. Puede que existan muchas cosas que estén en el plan que sean parte de muchas obras de mitigación. Algunas otras, pues puedan ser actividades que pues sirvan para preparar a la brigada. Cada problema que nosotros detectamos en el diagnóstico debe convertirse en una acción para desarrollar. Recordemos que hay acciones de prevención, hay acciones de preparación y hay acciones de mitigación. Cualquiera de esas tres acciones, pues, deben ser parte de la ejecución del diagnóstico. Y esto es un ciclo. Esto va a convertirse en un ciclo de trabajo que siempre va a buscar la mejora continua. Esto no se acaba. Siempre vamos a tener pues situaciones que detectadas en los diagnósticos que van a convertirse en acciones. ¿Por qué? Porque igual el tiempo pasa. El tiempo pasa y si tal vez lo que hoy estuvo deteriorado y que plantee una amenaza, mañana la vamos a arreglar, pero pasado mañana, conforme el tiempo pasa, algo que no hayamos detectado como una amenaza, pues sí lo va a llegar a hacer. Realmente eso no va a parar. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer, la última etapa es la gestión del aprendizaje. Esas son las 4 etapas de la ruta de un centro educativo seguro. La gestión del aprendizaje es la última etapa y cómo vamos a gestionar nuestro aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor, con una serie de actividades de simulación y simulacro. Ahora, el centro educativo debe llevar a cabo ejercicios de simulación y de simulacro que debe ser evaluado y registrado para su análisis de mejora. ¿Cuál es la diferencia, Mariano, entre un simulacro y una simulación? Bueno, la simulación es un, es, eh, es un mecanismo en el cual ponemos situaciones bajo un entorno controlado y de estrés para someter a un equipo a toma de decisiones. Entonces ahí se practican procedimientos, toma de decisiones y mecanismos de trabajo. Entonces, hay un equipo que tiene un guión. Este equipo facilita el desarrollo de esa toma de decisiones mediante escenarios y al final el equipo que está haciendo el trabajo debe de asumir ciertos productos. Entonces, esos productos se analizan y al final de cuentas, se toman acciones para definir cuáles son los aciertos y cuáles son los aspectos de mejora. Un simulacro es una representación lo más fiel posible de la realidad. Eso es un simulacro. Entonces, en el simulacro, por ejemplo, eh, vamos a poner a prueba a la brigada de evacuación. Entonces, se hace un trabajo de alarma en el que se dice está temblando. Inclusive se pueden simular mediante acciones sonoras algunas cosas que ocurren en una en una situación de movimiento sísmico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es ver en qué momento o cómo nos acomodamos para actuar ante esa situación. Un simulacro puede ser avisado, como los simulacros que realizamos anualmente de evacuación y que usted puede, esa es la base, el simulacro de evacuación, que este año será, creo que es en agosto,
Hoy en octubre. No tengo en este momento clara la fecha, mil disculpas. Em, este mecanismo o estos ejercicios de simulacro pueden ser avisados y programados o pueden ser súbitos. Entonces, cuando tenemos simulaciones o simulacros, pues súbitos y sorpresivos, pues ahí también evaluamos la reacción de las personas que conforman los equipos de trabajo. Todo esto se analiza y dice, bueno, vamos a hacerlo mejor la próxima vez. ¿Para qué son estos ejercicios? Para que salga mal todo lo que tenga que salir mal, porque es una práctica. Cuantas veces hagamos mayores ejercicios de simulación y simulacro, vamos a poder ir afinando esas cosas que salen mal para que en la hora de la hora hagamos las cosas de la mejor manera posible, aplicando todas las lecciones aprendidas de las cosas que no salieron tan bien en los ejercicios de simulación y simulacro. De hecho, es la oportunidad en las simulaciones y los simulacros para que todo lo que tenga que salir mal salga mal. Bien, el siguiente paso, que está en la siguiente diapositiva, replantear el diagnóstico de forma anual para documentar nuevas fortalezas. Bien, conforme nosotros hicimos el plan y empezamos a ejecutar acciones correctivas, eso tiene que construir capacidades. Eso me tiene que hacer disminuir el riesgo. Entonces, el riesgo que salió tal vez como moderado en el plan del 2024, en el plan del 2025, con 3 acciones que logré desarrollar, pues tiene que haber bajado ese nivel de riesgo. Sin embargo, hay amenazas emergentes, como este año, el año anterior, em, teníamos, en los años anteriores, no teníamos eh, 2 desarrollos de fábricas que hay ahora. Entonces, esos desarrollos de fábricas que están ahora nuevos suponen más circulación de camiones. Entonces, eso puede afectar el, el centro educativo porque en el frente o en la calle principal ahora pasan más camiones que antes. Entonces, esos son amenazas emergentes, cosas que ayer no estaban y que hoy ya las tenemos y que sencillamente debemos de hacerle frente. Podemos hacerle correcciones al plan. Mira, nosotros no incluimos en el plan anterior tomar precauciones ante tormentas eléctricas y tal vez este año sufrimos 2 tormentas eléctricas e incluso una de ellas causó lesiones en personas que viven cerca del centro educativo. Entonces, nos dimos cuenta o nos percatamos que no habíamos incluido cosas y eso es muy frecuente que ocurra. En el primer diagnóstico no vamos a lograr incluir todo porque eso es un proceso de aprendizaje y de visiones. E igual, de la misma forma, las personas van y vienen y esos son desafíos que nosotros nos encontramos. Hoy la comunidad educativa no es igual a la comunidad educativa hace 3 años. Entonces ese ciclo de capacitación puede que necesitamos mejorarlo o reciclarlo, replantearlo. Y así muchas cosas. El mundo, el mundo de la gestión de riesgo es un mundo súper dinámico. Personas van, personas vienen, amenazas se van, salen nuevas amenazas, aparecen nuevas vulnerabilidades y a veces no sabemos de dónde. Entonces, em, por eso es importante que esto sea un ciclo de trabajo pues muy continuo. Em, estos son los pasos pues entonces de evaluar y corregir. Tenemos preparado un video igual. Recordemos que el, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es el enlace pues, de todas las instituciones que forman parte de. Esta es la normativa país para hacer un plan de gestión de riesgo. La Cruz Roja a nivel internacional maneja un formato base para todos los países. Sin embargo, nosotros nos adecuamos o la responsabilidad de la Cruz Roja en su rol auxiliar de los poderes públicos precisamente es apoyar los esfuerzos internos y la normativa vigente en términos de. Por lo tanto, nosotros apoyamos el trabajo que realiza la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y en este caso, ellos prepararon un video explicativo que resume y trae, más allá de eso, más allá de lo que hemos explicado, trae algunas experiencias de otros centros educativos y docentes que han aplicado estos 7 pasos para poder
crear un plan de gestión de riesgo y hacer un centro educativo más seguro. Adelante con la siguiente diapositiva y el video, por favor. Las instituciones educativas tienen el compromiso de formar individuos capaces de reducir el riesgo, así como de prepararlos para que respondan de forma adecuada ante situaciones de emergencias o desastres, como también brindarles elementos necesarios para su recuperación pronta y oportuna. Por eso, hemos preparado este video donde se explicará brevemente los pasos de un plan de gestión de riesgo en un centro educativo, con el fin de tener una guía que nos ayudará a reducir el riesgo y nos preparará para atender una emergencia de la mejor manera. Todo centro educativo en nuestro país debe tener un comité institucional para la gestión del riesgo, así como su plan institucional de gestión del riesgo. Recordemos que nuestro país y la región tiene la presencia de multiamenaza, sea de origen natural, de origen socionatural o antrópico. Por eso es importante que nuestras instituciones educativas, en coordinación con sus comunidades educativas, lleven adelante acciones permanentes, ascendentes y sostenibles en materia de gestión del riesgo. Por tal razón, fundamental el plan institucional, donde vamos a llevar a cabo acciones de reducción del riesgo, de preparativos e incluso si se manifestase alguna situación de emergencia, sepamos responder de la manera más oportuna y eficiente. ¿Cómo elaboro el plan? Para hacer el plan se debe tomar en cuenta 7 pasos que contribuyen a la reducción del riesgo, a preparar o fortalecer las acciones de preparativos y respuesta y propiciar acciones de recuperación ante desastres en las comunidades educativas, salvaguardando la vida humana, los bienes y los servicios de las instituciones. Paso número 1. Organización. Es necesario que el personal docente y administrativo, así como los padres y madres de familia, vecinos y alumnos, tomen conciencia de la situación real del riesgo en la comunidad y en el centro educativo. Una vez motivados, se procede a la creación de los equipos de trabajo. El Comité Institucional para la Gestión del Riesgo es el responsable de planificar, ejecutar y evaluar todas las acciones de gestión del riesgo que lleve a cabo el centro educativo. Paso número 2. Diagnóstico. El diagnóstico pretende observar, reconocer y analizar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que presenta el centro educativo y la comunidad en donde se ubica, así como determinar los recursos y capacidades que existen a nivel interno y externo de estas, con el fin de proponer medidas correctivas o aquellas que permitan atender situaciones de emergencia y desastre. Paso número 3. Planeamiento. El planeamiento o plan de acción debe de basarse en 3 componentes. Acciones de reducción del riesgo. Buscan reducir las condiciones de vulnerabilidad del centro educativo ante las principales amenazas identificadas para reducir la posibilidad de una emergencia. Acciones de preparativos y la respuesta. Es la planificación de cómo vamos a responder ante una emergencia tomando en cuenta organización de los equipos de trabajo, puntos de reunión, áreas de concentración de víctimas, áreas de ingreso de los cuerpos de socorro, cronograma de actividades. Acciones de recuperación. Con base en los posibles escenarios de emergencias y los desastres, deben plantearse acciones concretas con los responsables de su ejecución. Por ejemplo, elaboración del plan de recuperación, gestión de ayuda humanitaria para afectados, reubicación de la infraestructura educativa, gestión de becas y subsidios, rehabilitación de servicios básicos. Mecanismos de activación, las alertas, la alarma, la convocatoria, activación del comité, el mando y control, el Centro Coordinador de Operaciones, CCO. En relación a este último ítem, debemos desarrollar los procedimientos operativos de respuesta, tales como: Número 1. Procedimiento de activación del comité. Número 2. Procedimiento general de respuesta. Número 3. Procedimiento de respuesta de los equipos o áreas de trabajo de acuerdo con riesgo identificado. Número 4. Procedimiento de evacuación. Número 5. Procedimiento de evaluación de daños generados por la emergencia y análisis de necesidades. Número 6. Procedimiento de reingreso a las instalaciones. En caso de emergencia, se debe hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades e informar a las autoridades pertinentes, tanto a nivel local como nacional.
El centro educativo es responsable de los procesos de rehabilitación y continuidad operativa. Para ello debe gestionar los recursos necesarios con las instancias que correspondan. En la fase de planeamiento es importante contar con un croquis que tome en cuenta dónde se va a ubicar el CCO a nivel interno y externo del centro educativo, las áreas de peligro, los puntos de reunión internos y externos, la ubicación de extintores, botiquines y rutas de evacuación dentro y fuera de la institución. Paso número 4. Acondicionar. Las acciones de acondicionamiento deben radicar en una constante mejora del centro educativo como dotación de equipo de primera respuesta, señalización de salvamento y seguridad, reparación de techos, paredes, instalaciones eléctricas, acondicionamiento de gradas con cintas antideslizantes, construcción de rampas, salidas de emergencia o remoción y almacenamiento de cosas u objetos que pueden representar un peligro para los miembros de la comunidad educativa. Paso número 5. Capacitar. La institución educativa debe de proveerse de formación y capacitación tanto para los miembros del comité como los equipos de trabajo con base en la valoración del riesgo. Se requiere que brinden capacitación a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, que el tema se aborde transversalmente en todas las materias. Paso número 6. Ejecutar. Se trata de poner en práctica todas las acciones que fueron planteadas, convertir cada problema detectado en una acción o proyecto para desarrollar y así reducir el riesgo. Debe tenerse claro cuáles serán las prioridades que se han previsto. Existen un par de ejercicios que podrían ayudarnos a ejecutar el plan desde un punto de vista operativo. Dichos ejercicios son las simulaciones y los simulacros. Nosotros preparamos a los estudiantes para que tengan la conducta apropiada en caso de un sismo, emanación de gases, incendio o tornado. Los preparamos mediante simulacros. Entre más simulacros realicen los estudiantes, mejor preparados van a estar ante un evento real. De esta forma, la situación de emergencia se va a convertir en una situación manejable y menos caótica. En caso de simulacro, ponemos una pose de seguridad manteniendo la calma. Después de que se nos da la autorización a salir del aula, siempre tiene que haber una lista a la par de la puerta. En ese caso, 2 estudiantes del aula tienen que coger la lista y el botiquín de seguridad. Cuando a nosotros se nos da la autorización de ir al punto de reunión o zona de seguridad, llaman por lista a todos los estudiantes. Cuando ya se llaman a los estudiantes por orden de lista, si falta uno o uno está en peligro, los niños no tienen que estar presentes. La maestra se encarga de lo que es la seguridad del niño. Cuando ya se nos da el reingreso al aula, que ya la profesora ha revisado todo el área para ver si no hay ningún peligro, volvemos, nos sentamos en orden y volvemos a lo que estábamos. Algunos ejemplos de tareas en la etapa de ejecución son tener a mano reservas de agua y alimentos, linternas, radio de baterías, megáfonos, silbatos, papel higiénico, botiquines de primeros auxilios, extintores, alarmas, chalecos reflectivos, entre otros. Paso número 7. Evaluar y corregir. El plan se debe de revisar por lo menos una vez al año y cada vez que surjan cambios en la institución a nivel infraestructural o humano que afecten el plan. Comprometidos con la seguridad de su centro educativo, le invitamos a que elabore y mejore su plan. Gracias al plan de emergencia estamos listos para lo que sea, sin importar el tipo de emergencia. Lo importante es estar preparados y mantener la calma. Juntos prevenimos mejor. Esperamos que este video sea de mucha utilidad y recuerden que para más información pueden consultar la guía para la elaboración de planes de gestión de riesgo en centros educativos facilitado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Este video resume todo lo que hemos conversado. La bibliografía en la que hemos basado este webinar ha sido la guía para la elaboración de planes de gestión en centros educativos y el manual de centros educativos seguros del Centro de Referencia para la Resiliencia Comunitaria y Ambiente de la Cruz Roja Costarricense.
Adelante, yo creo que ya ahora sí pasamos a la siguiente sección. Muchas gracias, don Mariano, por su presentación. Agradecerle nuevamente por toda la información brindada. Sí, seguidamente vamos con el periodo de consultas y le doy la palabra a mi compañera Dalila Jiménez para la moderación de las mismas. Muchas gracias, Liz. Entonces damos inicio con la etapa de las preguntas. Dice la primera, don Mariano, en razón de que usted mencionó que la Cruz Roja brinda capacitación para la elaboración de planes de gestión del riesgo en centros educativos, ¿podría indicarnos cuál es el procedimiento para realizar la solicitud de esa capacitación? Sí, claro que sí. Vamos a poner un correo en el chat. Em, Porque nosotros igual tenemos un mecanismo que es mediante ya sea los comités auxiliares o nuestros coordinadores regionales de reducción de riesgo. Sin embargo, todo lo que llega acá, nosotros se lo derivamos a ellos para que ellos vengan y coordinen. Igualmente la solicitud va a llegar por acá o vamos a terminar tramitando algunos detalles por acá. El correo es, yo puedo escribir en el chat, sí, sí puedo. Sí, claro que sí, don Mariano. Ahí puede escribirlo en el chat y lo pasamos al otro chat para que todas las personas lo puedan observar. Ok, ese es el correo. crec@cruzroja.or.cr. Nada más me comentan y yo le transfiero la solicitud al coordinador regional de la región que corresponda, valga la redundancia, y para que entre en contacto con, con el centro educativo solicitante. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente consulta. Dice, ¿qué debe contener un botiquín? Ok, eso va a depender de las capacidades que tenga el centro educativo y el nivel de preparación. Sin embargo, un botiquín de primeros auxilios, pues básico, lo importante, empecemos por lo más importante que es la seguridad personal. Entonces, pues debe contener cosas tales como guantes, tiene que contener em, cosas para control de sangrados, como por ejemplo apósitos, tiene que contener gasas, esparadrapo, unas tijeras de seguridad, unas tijeras de seguridad que tienen la punta que no lastima, ¿verdad? La punta Roma. Dentro de esto, pues también puede tener un pañuelo triangular, puede tener algunas férulas que son de las pequeñitas, tiene que contener torniquete em, para control de sangrados severos. Eso es muy importante. Tiene que tener jabón, tiene que tener, pues, de ser posible agua, si estamos en un lugar donde vamos a pasarlo o a estar tal vez sin agua, si va a estar muy en tránsito, esto no es necesario si estamos dentro del centro educativo y él tiene su provisión de agua, porque hay que lavar heridas. Em, Básicamente, estas son algunas cosas. Ahora, si nosotros aprendimos algunas otras maniobras, por ejemplo, como tomar la presión, entonces eh, podemos incluir el equipo de toma de presión. Eso entre algunas cosas, pues, que tiene, que tiene el botiquín. La provisión de gasas y apósitos igual debe ser suficiente. Sin embargo, este equipo se deteriora con el tiempo. Entonces, si no tenemos personas heridas, lo ideal es utilizarlo también en simulacros y simulaciones y capacitaciones cuando ya veamos que se está deteriorando después de hacer una nueva provisión. Es importante pues que el botiquín sea también fácil de transportar en el caso que tengamos que llevarlo hacia algún tipo de emergencia. Entonces, esas son algunas consideraciones. El empaque es importante. Muchas gracias, don Mariano. Continuamos con la siguiente consulta. Dice, ¿puede explicar el uso correcto de realizar un simulacro, llamada 911 y demás? Un simulacro conlleva
conlleva pues preparación. Necesitamos preparación, necesitamos plantear objetivos, hacer un pequeño plan y eso sí, el día, eso es muy importante, el día en que vayamos a realizar el simulacro, llamar al sistema de emergencia 911 para que emita la alerta a las instituciones de respuesta. Ahora, es importante que cuando nosotros vayamos a planificar un simulacro, tomemos en cuenta también las instituciones de primera respuesta de la comunidad para que puedan apoyarnos y también puedan aportar y servir de observadores para brindarnos las condiciones de mejora y todos aquellos detalles que a veces a nosotros podemos pasarnos por alto a la hora de. Pero sí es importante que hacer de un simulacro un evento participativo de todo pues el tejido de respuesta de la comunidad educativa. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente. Dice, ¿quién debe ser el coordinador institucional del Comité de Gestión del Riesgo en los centros educativos? Esta pregunta es muy importante. Por ejemplo, y como esto es un modelo, como un modelo que debe replicarse, por ejemplo, el presidente, perdón, la persona responsable del Comité Municipal de Emergencias, usualmente es el alcalde. Entonces, esta figura vamos a irla replicando en todas nuestras instituciones. Entonces, la persona con mayor poder de toma de decisiones es la persona que debe liderar este comité. Entonces, usualmente, ¿quién puede ser? Bueno, usualmente la persona que se desempeña en las labores de la dirección del centro educativo. Sin embargo, en algunos modelos, la persona que coordina es la persona que ocupa la presidencia de la Junta de Educación. Entonces, eso va a depender del contexto en el que se dirija, pero sí tiene que ser una persona con poder de toma de decisiones dentro del centro educativo. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿los extintores cada cuánto deben recargarse? Bien, antes que nada, sí debo decirle que el extintor debe tener una etiqueta en donde viene la fecha de recarga, la fecha de la próxima recarga. Si esa etiqueta no está, eso es un punto de mejora de seguridad del extintor. Entonces, debe planteárselo. Sin embargo, lo regular es un año. Lo regular es una recarga anual de los extintores. Pero yo le invito a que dentro de ese paseo de análisis de diagnóstico o ese diagnóstico de riesgos, pues verifiquen si los extintores tienen esta etiqueta y si tienen el sello de seguridad conocido como marchamo en sus centros educativos para que pueda tener una respuesta todavía más clara de acuerdo con cada cuánto debe recargar cada uno de sus extintores. Entendido, muchas gracias. La siguiente consulta dice, en caso de mecanismo de alarma, ¿cómo crear una al respecto de un centro educativo que ni siquiera tiene fluido eléctrico? Bueno, hay diversos mecanismos. En un centro educativo, entonces, que perdimos el fluido eléctrico, ahí podemos hacer dos cosas. Uno, buscar un donante que pueda apoyarnos con ese tema de la alarma. Y dos, buscar mecanismos rudimentarios que puedan ayudarnos a la hora de. Vea, no se me olvida cuando para el terremoto de Limón. En el terremoto de Limón yo estaba en secundaria y salieron no me acuerdo quién fue, pero yo me acuerdo que salieron con ollas para decirnos que había que evacuar. Entonces salieron pegándole golpes a las ollas. Y vean, eso no es, digamos, no es para reírse, es que ¿qué hacemos si tenemos
si no tenemos fluido eléctrico. Un mecanismo para hacerlo puede ser utilizando algún mecanismo sonoro para poder tirar la alarma. Entonces, si a veces no tenemos luz, pero puede que tengamos pues algún otro tipo de mecanismos, podemos recurrir a nuestra creatividad para poder hacerlo. Ahora, ahí hay algunos mecanismos de timbres que pueden ser autogeneradores de su propio sonido. Entonces, eso es importante que también podamos explorarlo. La dependencia a algunas cosas, pues, debe de podernos plantear los mecanismos de continuidad que nos hagan preservar la vida y la salud de las personas. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, las capacitaciones de RCP y otras pueden ser suministradas sin costo a las instituciones educativas. Bien. Hay capacitaciones que al menos la Cruz Roja Costarricense brinda con los costos mínimos, como por ejemplo primeros auxilios comunitarios, que es incluso el manual y que la misma comunidad educativa pueda llevar algunos insumos que utilizamos, en caso de que quien imparte la capacitación pues no los lleva. Igual, el tema de costos a veces es un tema un poco sensible. Sin embargo, hay capacitaciones que por la duración, el nivel de especialización y el equipo que se lleva, sí requiere de que se planteen algunos costos mínimos. Sin embargo, es cuestión de buscar apoyo en la comunidad educativa para poder cubrir este tipo de costos. Por ejemplo, RCP es una capacitación de alto costo por el equipo que se lleva y usualmente quienes la dan, pues tienen que trasladarse y hay que suplir el costo que esto conlleva. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta que todas las instituciones tenemos costos que subsanar y una de ellas pues son las capacitaciones y ellas, algunas por los materiales, sí llevan algún costo. Entonces es importante a la hora de poder negociar, ver cómo vamos a poder identificar estos costos, si alguna de las dos instituciones va a asumirlo, si nos vamos a medias o si tenemos algún tipo de donante que pueda apoyarnos en este sentido. Entonces, para eso es precisamente la participación comunitaria. Esto debe ser un articulado de necesidades que si alguno no puede, otro lo subsane. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿puede repetir el paso 6, por favor? El paso 6, ahora sí ya, el paso 6 es la ejecución y la puesta en práctica de todas las acciones que fueron planteadas en el plan de gestión de riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos la etapa de diagnóstico, entonces, mire, aquí aquí nos hace falta, pues, crear, por ejemplo, la creación de la brigada. Puede que yo la haya planificado en la parte de organización, que puede que haya dicho, bueno, aquí vamos a necesitar una brigada de primeros auxilios, por poner un ejemplo. Y que sí, que haya estado en el papel en la parte de organización, pero ahora sí necesito armarla. Entonces, la parte de convocatoria, la parte de dotación, la parte de compras, eso es parte de la ejecución de la puesta en práctica del plan. Entonces, todas esas pequeñas cosas que nosotros detectamos y que le pusimos una acción a realizar, que le pusimos un responsable, que le pusimos un presupuesto y que le pusimos un tiempo definido, esas son las acciones que van en el paso número 6. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿dónde puedo buscar información para elegir el tipo de alarma idónea?
Esa información está en la guía de la Comisión Nacional de Emergencia para Centros Educativos. E igual, si todavía hay más aspectos por profundizar, la Cruz Roja Costarricense también cuenta con una capacitación que se llama Sistemas de Alerta Temprana y puede ser adecuada a centros educativos. Muchas gracias. La siguiente dice, si los extintores están vencidos ya no funcionan o si se pueden usar en caso de una emergencia. Sí, lo que pasa es que ellos van perdiendo con el tiempo su capacidad. Digamos, ellos están sometidos, o sea, es un líquido, un gas que está sometido a cierta presión. Entonces, conforme pasa el tiempo, esos, amén de que está sellado, va disipándose. Entonces va perdiendo capacidades conforme pasa el tiempo. Entonces, lo ideal es poder recargarlos cada año. Eso es parte de la propia gestión de riesgo. Lo que puede ocurrir es que sea menos efectivo conforme pasa el tiempo y sencillamente lo que necesita para apagar un incendio pequeño puede que ocupe el doble o el triple con extintores que ya vencieron su vida útil en su contenido. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, en nuestra institución tenemos una sola alarma. ¿Cómo puedo diferenciar entre emergencias en caso de sismo, incendio o tiroteo para que ellos identifiquen en qué emergencia o sobre qué emergencia debemos actuar? Perfecto. De hecho, eso es eso es parte del desarrollo del plan. Vea qué pregunta más interesante, porque habíamos conversado de que dentro del plan tienen que venir los mecanismos y precisamente están los mecanismos de alarma. Entonces, podemos hacer un tipo de codificación, por ejemplo, 3 toques cortos van a ser evacuación. 4 toques muy cortos va a ser que hay un tiroteo, por poner un par de ejemplos que se me vienen a la mente de manera rápida. Y eso sí, pues deberían igual de ser asesorados con las autoridades correspondientes, pero esos son mecanismos. El mecanismo de codificación es un mecanismo que ha sido utilizado durante muchísimos años en situaciones en donde solo tenemos un sistema sonoro. Lo importante es, a partir de ese sistema sonoro y las acciones que haya que hacer, también determinar alternativas de actuación que sean inclusivas para personas que no tengan la capacidad de escuchar alguna de estas alarmas. Muchas gracias, don Mariano. La siguiente consulta es para la asesora del MEP y dice, ¿cómo haría un docente de escuela unidocente para cumplir a cabalidad tanto con el plan en una posible emergencia? Pues al menos en nuestra región hay docentes que son solamente el docente y sus estudiantes. Buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Específicamente, tanto los lineamientos nacionales como la guía para elaborar planes en los centros educativos y también formato oficial institucional establecen medidas generales para que sean aplicadas a todos los centros educativos, tomando en cuenta las diferentes direcciones que hay. Entonces, en este caso, tanto los centros educativos unidocentes como todos los demás tienen que sí tener el comité conformado y el plan. Entonces, es muy válida la consulta del profesor, pero lo que se le puede aconsejar en ese caso, donde es un profesor con los estudiantes, es que también haga una articulación para pedir colaboración, tanto a nivel interno como externo. Tal vez un ejemplo sería madres, padres de familia, también tal vez alguna estrategia que se pueda hacer a nivel circuital, tomando en cuenta ese tipo
de centros educativos con esas características, pero igualmente lo establecido de los 7 pasos, tanto en la guía como en nuestro formato editable institucional, se adapta para que se pueda aplicar al tipo de dirección de todos los centros educativos. Entonces, como les hemos mencionado en este espacio y en otros, estamos también ahí las asesoras del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo para con mucho gusto poder orientarlos en este proceso y que ustedes, aunque sean parte de centros educativos unidocentes y sea una persona que sea responsable de todo, puedan también establecer estas acciones en el centro educativo. Muchas gracias. A usted las gracias, Magali. La siguiente consulta, Magali, de igual forma es para usted. Dice, ¿dónde se puede enviar el plan de emergencias para ser revisado? Muy buena pregunta. A nivel nacional, vamos a poner un ejemplo, la CNE como ente rector en la materia a nivel nacional no se establece en ninguna legislación, ni en la ley 8488, ni en otra, la CNE como revisor de los planes de gestión del riesgo. A nivel institucional, por ejemplo, el MEP como revisor de los planes. No está establecido ni el MEP ni CNE como revisores de los planes. Lo que sí les recomendamos es realizar los ejercicios de simulación y simulacro, que esto les va a permitir estar actualizando, estar evaluando, estar mejorando el plan constantemente. Entonces, igualmente nos ponemos a la disposición para poder asesorarlos en este tema, pero no hay revisores en CNE, ni MEP, ni Ministerio de Salud, que ustedes puedan enviar el plan para revisarlo. Pero sí, con mucho gusto nos ponemos a la disposición para orientarlos y la idea, así como lo recomendamos, es que ustedes actualicen ese plan por año y que realicen los ejercicios de simulación y simulacro con el fin de que ustedes puedan mejorarlo y estar en esta constante revisión y mejora continua del plan institucional para la gestión del riesgo. Muchas gracias, Magali. La siguiente consulta es para don Mariano. Dice, ¿a cada amenaza se le debe elaborar su plan de acción en términos de procedimientos? Qué buena pregunta. De hecho, usualmente las amenazas, cada una va a tener sus propias vulnerabilidades y sus propias capacidades. Entonces, cada amenaza va a tener un nivel de riesgo asociado. De la misma forma, el plan debe ir en función de las amenazas. Ahora, es interesante que cuando yo hago el plan, lo que hace es mitigar vulnerabilidades. Entonces, cuando yo tengo la lista, puede que cuando yo trabajo sobre una vulnerabilidad, puede estar influyendo varias amenazas. Es un asunto de influencia. Entonces, con todas las vulnerabilidades encontradas para cada amenaza, entonces ahí es donde yo hago el plan. El plan va a ser en función de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad va a ir en función de la amenaza. Así es como una cadenita de cosas. Pero sí, o sea, su pregunta es muy buena y va en ese sentido, correcto. Muchas gracias, don Mariano. La siguiente consulta es para la asesora del Ministerio de Educación, Magali Solano, y dice, ¿cuál es la posibilidad de que el Ministerio de Educación brinde los botiquines necesarios para los centros educativos? Bueno, el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, gracias a diferentes articulaciones que se han hecho en el tiempo, en algunas ocasiones se han podido obtener equipo de primera respuesta, específicamente botiquines, y se han pues otorgado con base en diferentes criterios para poder hacer efectiva la entrega de un botiquín a los centros educativos. Pero igualmente lo que se recomienda acá es que cada centro laboral incluya ese requerimiento en su
plan anual operativo, esa planificación que se tiene que hacer en cada periodo, donde ustedes van a incluir ese requerimiento, esa necesidad, específicamente en los centros laborales en general, del MEP, en lo que es el centro educativo propiamente, la persona directora como coordinador del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, también con sus representantes en el comité, pueden incluir ese requerimiento para que tanto las juntas de educación y administrativas lo tomen en cuenta y así puedan presupuestar el equipo de primera respuesta necesario con base en el análisis previo y esa planificación que se tiene que hacer anualmente. Muchas gracias, Magali. Debido a que ya no hay más consultas, le doy el pase a mi compañera Ana Lisset para que dé por concluido el espacio de preguntas. Muchas gracias, Dalila, por la moderación de las consultas. Antes de finalizar la actividad, voy a presentarles el cuadro para recordarles la distribución de las personas funcionarias del departamento. Esta es la distribución de las asesoras que está a lo largo de todo el país. Contamos con Magali Solano, que es la asesora de San José Central, Oeste y Norte, Cartago, Heredia, Desamparados y Alajuela. La asesora Angie Torres, que ella es la encargada de Santa Cruz, Nicoya, Liberia, Cañas, zona norte-norte y peninsular. Asimismo, tenemos a la compañera Stephanie Quesada, que ella es la encargada de Punta Arenas, Aguirre, Occidente, Los Santos y San Carlos. Igual, mi persona está encargada de la zona de Puriscal, Pérez Celedón, Coto, Grande de Terraba y Zulá. Y la compañera Dalila Jiménez se está encargada de Limón, Turrialba, Guapiles y Sarapiquí. Esto en caso de que ustedes necesiten cualquier consulta, cualquier información, si necesitan algún tipo de asesoramiento, aquí en la distribución de las asesoras, cada una de nosotras podrá ayudarle en lo que ustedes necesiten. Ahora, para finalizar, nuestro agradecimiento a los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y comunidad educativa. De igual forma, agradecemos al IDP y a la Cruz Roja Costarricense por el apoyo brindado para la realización de este evento. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.